Pues se anunció un nuevo dictamen de la Ley de Aguas con decenas de cambios. Pues después de todo este proceso de protestas de agricultores en la República Mexicana, lo que hemos visto en los últimos días sobre el tema del agua, bueno, el tema de los precios de los productos agrícolas es un tema principalísimo, pero el tema del agua, desde luego que también lo es. Así que la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, pues ya modificó este dictamen. Hay un nuevo dictamen de la Ley General de Aguas y de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Son dos elementos. La Ley General de Aguas con este nuevo dictamen y estas reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Esto se anunció y pues sí, se da a conocer este mensaje precisamente como parte de lo que se acordó con agricultores y con transportistas por parte del gobierno de la República y de legisladores. Manuel de Santiago ha revisado puntualmente todo esto y nos informa en qué punto estamos, Manuel, de un tema tan importante. Bienvenido, buenos días. Carmen, buenos días a ti, al auditorio de Aristegui en vivo. Pues sí, fue el diputado Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, el que hizo el anuncio en este fin de semana en torno pues a este nuevo dictamen elaborado por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. Como bien dices, se trata del dictamen de la expedición de la Ley General de Aguas y de las reformas que se tendrán que hacer a la Ley de Aguas Nacionales. Estos dos instrumentos jurídicos, en un anuncio hecho a través de sus redes sociales, pues dio a conocer estas modificaciones que se dan tras los acuerdos que se alcanzaron con los agricultores, tanto por parte del gobierno federal como por los diputados, luego de varias jornadas de protestas que, recordemos, Carmen, incluyeron bloqueos carreteros, así como tomas de casetas y aduanas en distintos puntos del país. Está previsto que este dictamen sea sometido a votación de la comisión este miércoles 3 de diciembre y que sea discutido y en su caso votado por el Pleno al día siguiente, es decir, este jueves. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Monreal señaló que los diputados revisaron con detalle 124 artículos y que lograron aclarar, precisar y modificar aspectos fundamentales en beneficio de las y los productores industriales y sobre todo del derecho humano a la población para acceder al agua. Además dijo Carmen que se actuó con apertura y con responsabilidad, pero además de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua. Monreal destacó que el objetivo principal de estas reformas es garantizar el derecho humano al agua, preservar la rectoría del Estado sobre este recurso y equilibrar el desarrollo económico con la protección de la población. Esto es parte de lo que dijo en su mensaje. Llegaron las iniciativas, yo estuve atendiendo grupos de productores, 22 estados y organizaciones no gubernamentales, en las que me planteaban insistentemente una serie de propuestas de modificación, aclaración y precisión de las leyes que estábamos en este momento revisando como iniciativas y que se pueden transformar en leyes vigentes. He estado recibiendo mensajes, he estado recibiendo mediante comunicación telefónica y mediante comentarios de medios de comunicación, que si pudiera precisarles, aclararles y hacer un resumen de las modificaciones que se han hecho y que ya están. Y precisamente Carmen Monreal ofreció un documento con este resumen a partir de los 124 artículos que se revisaron y los cambios significativos que se reflejan en 50 puntos principales. Carmen, uno de los reclamos centrales de los agricultores, recordemos, fue contar con garantías para heredar las concesiones del agua, por lo que, según Monreal, el dictamen ya incluye mecanismos claros para la transmisión y sucesión de concesiones de agua con el objetivo de garantizar continuidad y certeza jurídica para los usuarios. Este documento establece que los derechos de agua se trasladan junto con la tierra correspondiente, conservando los derechos relativos a la explotación, uso y aprovechamiento. En casos de sucesión, transmisión de dominio de propiedades asociadas a un título, así como en fusión o escisión de sociedades civiles o mercantiles,
La Comisión Nacional del Agua deberá expedir nuevos títulos de concesión en un plazo no mayor a 20 días hábiles mediante procedimientos expeditos. Asimismo, en los procesos de reasignación de volúmenes, la autoridad en materia de agua emitirá un nuevo título de concesión a la persona que acredite los derechos de propiedad, de representación o de sucesión, conservando el mismo volumen, uso y plazo remanente del título original. Este dictamen también incluye modificaciones específicas sobre las sanciones y sobre los delitos relacionados con el uso del agua. Establece que serán sujetos de sanción quienes cedan, suministren o intercambien el agua para un uso distinto al concesionado, con ajustes, esto es importante, Carmen, en la proporcionalidad de las multas según la gravedad de la falta y considerando casos de reincidencia. Además, prevé la suspensión o revocación de concesiones, permisos o autorizaciones y define causas de agravantes y atenuantes, así como la responsabilidad hídrica demostrada durante la vigencia del título. También se tipifican delitos contra las aguas nacionales, se especifica el dolo, se precisan las excepciones para las actividades de uso personal, uno de los puntos centrales, tanto doméstico como agropecuario como familiar, buscando diferenciar casos graves de los que no representan riesgo al aprovechamiento responsable del recurso. El legislador morenista resaltó la participación de los diferentes sectores sociales en la construcción de este dictamen y estos cambios, dice Monreal, se realizaron con criterios técnicos, institucionales, sociales y económicos y buscan garantizar la eficiencia de los trámites, la certeza jurídica y la protección del derecho humano al agua. Hay que decir, Carmen, que los agricultores pues han dado la bienvenida a estas modificaciones, pero ya advirtieron que estarán muy pendientes cuando este tema llegue al Pleno de San Lázaro, pues para saber si los diputados cumplen con la palabra empeñada o tendrán que reiniciar las movilizaciones. Así que en esas estamos, Carmen. En esas estamos con un tema de primera importancia, así que gracias por contarnos, Manuel, gracias por tu presencia. Seguimos pendientes. Seguro que sí. Lo mejor de Aristegui Noticias. Sobre el tema del agua, que es de primerísima importancia siempre, pero en este momento más con motivo de este proceso legislativo respecto al agua, Óscar Ocampo, que es el director de Desarrollo Económico del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, está aquí para hablar del tema. Óscar, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Carmen, buenos días. Gracias por tu presencia. Hemos oído que se modifican puntos importantes de estas modificaciones a la ley del agua, de la ley del agua y sus características. ¿Qué te dice todo esto? ¿Qué le dice al IMCO este debate? ¿Qué está en juego? Primero, planteémoslo así. ¿Qué está en juego y qué opinión te merece lo que se perfila legislativamente hablando? En términos muy generales, está en juego la gestión del agua en México, ¿no? Que ha sido profundamente deficiente a lo largo, ya no de la pasada administración, ¿no? A lo largo de múltiples administraciones, y digo, eso tampoco somos una excepción, ¿no? En todo el mundo no hay un país que tenga resuelta la situación del agua, ¿no? Eso al final es un bien rival, si yo lo consumo, tú no lo puedes consumir, y eso genera conflicto siempre, ¿no? Pero partiendo de esa premisa, en México tenemos problemas muy, muy concretos, ¿no? Uno es el tema de la medición, realmente no sabemos cuánto se consume, otro es el tema de la infraestructura, otro es el tema de las concesiones, ¿no? De qué uso se le da a las concesiones, se sobreexplotan o no, se le da para un uso distinto al que se otorgó originalmente por parte de la Comisión Nacional del Agua. Y otro muy importante es el sector agropecuario, ¿no? Que obviamente es el principal consumidor de agua a nivel nacional, pero que podría ser más eficiente, ¿no? La huella hídrica del sector se puede reducir y un poco, de alguna manera, de distintas maneras, esta iniciativa pretende abordar estos desafíos, ¿no? En algunos casos con éxito, en otros con problemas muy importantes que desde nuestra perspectiva
no contribuiría a un marco normativo más predecible, con más certidumbre, y que te promueva una mejor gestión del agua, ¿no? Estoy hablando principalmente de los cambios al régimen de concesiones. Y ahora, a partir de este debate, ¿no? Porque al final toca todas las actividades económicas, a la población, y especialmente a partir de la oposición del sector agropecuario, ¿no? Que ha sido el más vocal al respecto. El diputado Monreal este fin de semana anuncia alrededor de 50 cambios, ¿no? 50 cambios al dictamen que se venía discutiendo en la Cámara Baja, en lo central, en lo esencial, hay cambios muy importantes, ¿no? Sí se abordan algunos de los principales problemas que traía la iniciativa original, concretamente el tema de la separación de la tierra de la concesión de agua, ¿no? Pensando, si yo tengo un rancho con una concesión de agua para las actividades que llevo a cabo en mi rancho, pero vendo mi rancho, en la iniciativa original la concesión no se mueve, ¿no? La concesión seguiría siendo yo el titular de la concesión, o en caso contrario se le regresa a la Conagua, pero no se podía transmitir, digamos, directamente al nuevo propietario del rancho. El dictamen corrige ese error, y eso es muy importante, ¿no? Era una de las principales de los principales puntos débiles de la iniciativa que mandó el Ejecutivo hace algunas semanas. Otro tema muy importante es qué pasa con los derechos sucesorios. Vuelvo al ejemplo del rancho. Si yo me muero y y heredo mi rancho a mis descendientes, resulta que en la iniciativa original la concesión del agua no iba incluida en esa herencia, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Porque regresaría a la Conagua, se tiene que hacer un trámite adicional sujeto a que la Conagua decida otorgar la concesión, ¿no? Y eso también se corrige en el dictamen. Ya hay un proceso expedito para los derechos sucesorios. Otra corrección importante. Y una tercera corrección importante es, como estaba el fraseo original de la iniciativa, generaba cierta ambigüedad respecto al uso agropecuario del agua. Y dicho en términos muy sencillos, básicamente generaba una ambigüedad de: si yo uso el agua para agricultura, no necesariamente estoy autorizado para usarla para actividades pecuarias, lo cual era un tanto absurdo, ¿no? Pensando en la naturaleza de las actividades agroindustriales. Eso también se corrige en el dictamen, ¿no? Eso por los puntos positivos del nuevo proyecto. Ahora, ¿dónde quedan flaquezas? O sea, se mantiene la prohibición a rajatabla, salvo estos casos de la transmisión de concesiones, ¿no? Y esa centralización que se pretende dar a la Conagua al final. Por una parte, obviamente se requiere regulación, se requiere supervisión, se requiere minimizar el abuso de las concesiones, sin lugar a dudas, y esos son problemas muy reales. Pero al tú restringirlo de esa manera, no necesariamente estás abordando el problema de raíz, ¿no? Porque el problema de raíz tiene que ver con verificación, tiene que ver con supervisión, tiene que ver con presupuestos, tiene que ver con medidores. No tiene que ver necesariamente con prohibir que de persona A a persona B se haga una transferencia, una transmisión de derechos, ¿no? Que al final el proceso, como está hoy por hoy en la Ley de Aguas Nacionales, en el papel es adecuado, ¿no? Nos ponemos de acuerdo entre parte A y parte B, notificamos a la Conagua evalúa, puede darnos la autorización o puede negarla. Así funciona hasta ahora, y ahí no está el problema de las concesiones, ¿no? Así es que creo que por esa parte se está burocratizando el tema de derechos del agua de una forma innecesaria. Y otro tema muy importante es, vuelvo al punto de la centralización. Actualmente, como está la Ley de Aguas Nacionales, los organismos de cuenca, que hay 13 organismos de cuenca repartidos a lo largo de las regiones hidrológicas administrativas del país, son quienes están facultados para otorgar las concesiones, ¿no? Son órganos dependientes de la Conagua, pero que al final del día tienen una presencia regional mucho más importante. El dictamen mantiene la centralización ahora en las oficinas centrales de la Conagua en la Ciudad de México, con la ayuda, con la participación de los organismos de cuenca, pero ya no son los organismos de cuenca, ya no serán los organismos de cuenca los encargados de otorgar las concesiones, ¿no? Y al final, esa centralización en la Ciudad de México no me queda claro que sea lo óptimo en términos de
de tener claro cuál es la situación del agua en Baja California o cuál es la situación del agua en Campeche desde Insurgente Sur, no necesariamente ese es el caso, ¿no? Esas son las dos debilidades principales que le veo en este momento al nuevo dictamen. Al nuevo dictamen, pero comparado con el anterior. Comparado con el anterior, se atienden temas importantes. O sea, te digo, el tema de no separar la tierra del agua es muy importante, y el tema de los derechos sucesorios, el tema de las herencias, también es una cuestión muy importante. Y otro también, el tema de las multas y de las sanciones. O sea, porque es importante, obviamente, contar con un régimen de sanciones que te desincentive la actividad ilegal, ¿no? Por supuesto, pero multas de hasta 5 millones de pesos y 10 años de cárcel quizá era excesivamente, quizá era desproporcionado, ¿no? Ahora se reducen a la mitad, tanto en el valor monetario de las multas como en los años de prisión. Ni más ni menos. ¿Qué se especifica ahora en materia de multas y prisión? ¿Qué se establece? En materia de multas y prisión estamos hablando de hasta 5 años de cárcel por delitos hídricos, ¿no? Desde alterar el flujo de una cuenca, ¿no? De un vaso hídrico, hasta transmitir ilegalmente derechos del agua, lucrar con el agua de forma ilegal, ¿no? Es decir, sin contar con un permiso al respecto. Todo eso ya es un delito, ¿no? Se tipifica como delito, y las sanciones van desde 2,000 unidades de medida de actualización hasta 5 años de cárcel. Pues ahí está este panorama, y bueno, pues se espera que ya es inminente la aprobación de todo esto, ¿no? Sí, al final del día, la presidenta tiene las mayorías en la Cámara. Sí. Con estos cambios se atienden parte de los reclamos, no todos, pero sí parte. Así es que te diría que la iniciativa tiene una probabilidad alta de pasar antes de que termine esta legislatura. No sé si antes de que termine el año, pero sí durante esta legislatura. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico de IMCO, sobre el tema de la sobreexplotación y el acaparamiento, que es uno de los grandes temas en esta discusión. Vimos cómo el director de Conagua, que es Efraín Morales, pues dice que una vez que se apruebe todo esto, se van a eliminar estas prácticas, que son prácticas de abuso por acaparamiento y sobreexplotación. ¿Qué me dices? Te diría que ojalá todo se corrigiera con una reforma legal. Al final del día, la ley de aguas nacionales, como está, con sus defectos, también en el papel también te lo ataca, ¿no? Pensando en el acaparamiento, por ejemplo, si yo pido una concesión industrial por X volumen, si yo consumo menos de ese volumen y la Conagua lo verifica, a mí me van a multar, porque tú pediste una concesión por tantos hectolitros, y si consumes menos, tienes que pagar. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de estar acaparando, ¿no? Esta es una medida que para desincentivar o para minimizar los riesgos de acaparamiento, ¿no? Y como eso hay otros mecanismos. El problema es la falta de supervisiones, el problema es la falta de mediciones, ¿no? Te voy a dar un dato. Para 2020, que es el dato más reciente, y ese es otro punto importante de la reforma, ¿no? Que en principio van a actualizar con mayor periodicidad los datos alrededor del sistema de aguas de este país. Pero más o menos 93% de las concesiones no tienen un medidor registrado ante la Conagua, y más o menos 97% de las concesiones no han recibido una visita de verificación, ¿no? Es que por ahí va el tema, ¿no? El tema tiene que ver con que tengan las herramientas técnicas, de recursos humanos, operativas, para verificar: oiga, señor, usted consumió X volumen más del que tiene autorizado, o usted no está consumiendo nada de su concesión, está acaparando agua. Por ahí va, ¿no? El tema no es necesariamente legal, sino es un tema operativo, en mi opinión, el problema en términos de acaparamiento. Y de la mano va la sobreexplotación, ¿no? Que es un problema muy real, ¿no? Hasta 2020, que es el dato más reciente, más o menos 18% de los acuíferos estaban sobreexplotados, y más o menos un 15% adicional corría el riesgo de estar sobreexplotado. Es una cantidad altísima, ¿no? Y es un tema que tienes que abordar, pero la forma de abordarlo, o más, la ley no es lo que te impide abordar, ¿no? Al final es un tema de recursos, ¿no? Y eso tiene más que ver con el presupuesto asignado a la Conagua,
que con lo que te permita o no te permita el marco normativo. Pues vamos a ver qué pasa, porque hemos visto también en las últimas horas que no todos están convencidos con el nuevo dictamen, que se hicieron modificaciones importantes sin duda, que el tema principal tiene que ver con, bueno, uno de los principales tiene que ver con poder heredar, ¿no? Lo que tú estás explicando aquí, estas modificaciones sí identifican bueno, garantizarían la propiedad de títulos de concesión que puedan transferirse, puedan heredarse, en pocas palabras, y pues reconocer a los sistemas comunitarios tradicionales. Son dos de los grandes ejes de estas modificaciones al dictamen. Por un lado eso, pero también hay quien dice, cuidado, porque incluso se tiene previsto hoy una manifestación nuevamente en Zacatecas. Hemos visto que hay anuncio de que habrá una movilización en Zacatecas de productores y eventualmente bloqueos precisamente por este tema, porque están diciendo, a ver qué piensas tú, de que hay un elemento que inquieta a los que revisan este marco legal, que es condicionar el asunto a sujeto a disposición. Una frase del dictamen que dice bla, 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 sujeto a disposición. Y ese sujeto a disposición está levantando las cejas. ¿Qué dices tú? Completamente de acuerdo. Es un tema, este frase de sujeto a disponibilidad que se repite en distintos momentos, ¿no? Para las herencias, por ejemplo, sujeto a disponibilidad, para vender una parcela y que se respete la concesión, sujeto a disponibilidad. En el papel suena un poco inocuo, pero ese fraseo tiene potencialmente alcances muy importantes, porque al final estás dando margen de discrecionalidad a la autoridad para negarte la concesión, ¿no? Para argumentar, oye, en esta región, en este estado, en este municipio, consideramos que no hay disponibilidad o que hay baja disponibilidad, así es que no te la vamos a otorgar. Y pensando en un país donde más o menos 16 estados de la República, ¿no? En el centro y en el norte del país, tienen baja disponibilidad de agua, ese es un riesgo bien importante. Por eso, pues hay que esperar un debate legislativo real, ¿no? Porque si se queda como está, porque ya, bueno, ya sabemos, ¿no? Aquí ya hay modificaciones, ha habido protestas, han bloqueado en serio al país y han hecho estas modificaciones. Pero si dejan este elemento, este renglón, pues lo tendrían que discutir los legisladores técnicamente, ¿no crees? Absolutamente. Y no sé qué opinas, Carmen, pero creo que esta ha sido la iniciativa que más debate ha generado a nivel nacional, ¿no? En un gobierno o desde los años del presidente López Obrador, al final del día la planadora que tenía el gobierno los hacía o les permitía hacer oídos sordos para muchas cosas, ¿no? Y esta iniciativa creo que ha generado tal nivel de manifestaciones que por primera vez veo que hay una cierta receptividad, por lo menos discursiva en el Congreso. Y esperemos que eso se refleje también en el debate en el piso de San Lázaro. Pues seguiremos de cerca todo esto, porque bueno, también se tiene previsto, Oscar, estamos viendo los indicadores legislativos y las informaciones desde el Congreso mexicano. Se tiene previsto que sea este miércoles cuando la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento se reúnan, y se estima que puede ser este mismo jueves, o sea que el asunto sí puede ir rápido, que el miércoles en comisión y el jueves en el pleno de San Lázaro es que podría procesarse legislativamente hablando. Así que el tema hay que discutirlo para saber cómo va a llegar al pleno esta misma semana y ver qué ocurre con este conjunto de modificaciones al tema del agua en México, que es un tema, como bien dices, crucial. Así es, y es un tema que desde hace 14 años, ¿no? En épocas todavía de Felipe Calderón, que se modifica el artículo 4 constitucional para agregar el derecho humano al agua, que está pendiente esta reforma, ¿no? Que implica la expedición de la Ley General de Aguas, de la cual no hablamos, pero esencialmente es una repartición de funciones entre el Estado, no municipio, entidades federativas y federación, para hacer válido o efectivo el derecho humano al acceso al agua, y esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Pero durante estos 14 años han pasado 16 dictámenes por el Congreso y ninguno ha tenido éxito, ¿no? Así es que de esa relevancia y de esa complejidad es lo que se discutirá la comisión el próximo miércoles. Ni más ni menos, pues estaremos al pendiente. Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico de IMCO, gracias por estar aquí y buena semana.